Master Coach con más de 10 años en experiencia en el desarrollo de pymes. Tuve la suerte de participar de varias charlas de él. Son súper motivadoras, súper enriquecedoras, así que gracias, Cristian, por estar acá con nosotros transmitiendo tus conocimientos. La dinámica de la charla va a ser la siguiente: vamos a escuchar a Cristian con su exposición, y una vez que concluya, aquellos que quieran hacer una pregunta lo manifiestan a través del chat y se les va a habilitar el micrófono para poder expresarse, hacer la consulta o manifestar sus ideas. Así que, Cristian, si querés, ya te cedo la palabra y arrancamos. Dale, perfecto, Vero. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? ¿Los que están sin cam porque son vergonzosos o porque no los dejan mostrar la cara? Ahí empiezan a aparecer las caras. A mí me gusta ver mucho las caras, porque las caras dicen mucho, ¿no? Y justamente en el coaching nos entrenan mucho a leer las caras. Así que cuando se están embolando, cambio un poco el rumbo, o si no, sigo por el mismo rumbo. Bueno, veo que hay algunas personas conocidas, buenísimo. Bienvenidos y bienvenidas todos acá. La idea entonces de generar esta charla, un poco cuando hablamos con Verónica, fue desde mi rol de coach y de estar acompañando a pymes y a empresarios, ¿sí? En esto de el desarrollo de sus empresas y de sus equipos de trabajo y de su liderazgo. Fue un poco el de ofrecer también, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando en otros lugares del país? Yo estoy en Buenos Aires, soy de Neuquén, pero estoy en Buenos Aires actualmente. Trabajo con empresas de allá y en algún punto también es como poner en, digamos, en oferta en el sentido de poder ofrecerlo, ¿sí? Lo que yo estoy viendo como coach empresarial y de equipos y ejecutivo, en este momento y en este contexto en el cual estamos todos atravesados, ¿sí? Entonces, un poco cuando pensaba a ver de qué conversar hoy con ustedes y qué compartir con ustedes, se me venía esto de, a ver, ¿qué fue lo que pasó, ¿no? Porque en algún punto la charla es el durante y el después, ¿no? De la pandemia. Y, y el durante, para que haya un durante y un después, tuvo que haber un antes, ¿sí? Entonces, entre el antes y el durante, hubo un quiebre que tuvo que ver con esta situación que nos está de alguna forma baneando a todos, ¿sí? A todos primero como seres humanos, como especie humana, ¿sí? Y dentro de que nos está baneando a todos y nos está de alguna forma atravesando a todos, desde ese lugar, también lo está haciendo en distintas áreas. ¿Mm? Y esas distintas áreas son áreas que están lideradas por humanos, básicamente, pero no básicamente de lo básico, sino desde las bases, ¿no? Desde las bases, los que traccionamos y gestionamos y hacemos que las cosas pasen acá, por lo menos en este planeta y en esta, no me sale la palabra ahora, pero bueno, en este ámbito somos humanos. Entonces, yo veía, bueno, los humanos que están liderando en política, los humanos que están liderando en salud, los humanos que están liderando en educación, ¿sí? En distintas áreas. Y después, lo que sí veía muy de cerca, y ya como metido ahí adentro, es a los humanos que están liderando empresas, ya sean pymes, pequeñas y medianas empresas, o empresas más grandes, más chicas, ¿sí? Y, lo primero que pasó, que yo observé al momento de este quiebre, digamos, de esta salida como de la transparencia, porque veníamos todos como muy así, de repente, pandemia, cuarentena, se cortó. Algo se cortó, ¿sí? Algo cambió. Algo de esa transparencia que venía como muy en automático, de repente dijo, bueno, stop, estaba yendo para allá, ahora hay que ir para allá. O hay que ir para acá, ¿no? Para adentro mucho. Y ahí nos metieron adentro a todos, casi, le diría. Entonces, en ese cambio de dirección, en la pyme, ¿sí? Yo tuve varias situaciones.
Y me gustaría compartir un par de esas situaciones con las que yo tuve con clientes, ¿sí? Como casos reales. Yo cuando doy clases en la UBA me gusta siempre como traer lo que está pasando en la realidad a la parte académica, ¿no? Y lo académico mixearlo con la realidad, porque creo que ahí se da como esa relación y ese vínculo y ese círculo virtuoso. Entonces, en algún punto cuando esto empezó a pasar, cuando ya se declaró la cuarentena, elegí un par de situaciones que yo tuve para contarles a modo de anécdota, si se quiere, pero al mismo tiempo para de esas anécdotas poder empezar a sacar en claro, ¿sí? Y poner blanco sobre negro sobre cuestiones de liderazgo, que se presentaron. La primera situación, o el primer ejemplo que se me vino fue una empresa de roca, una pyme de roca, de General Roca, de donde yo nací. Yo trabajo con esa pyme, y esta pyme está liderada por dos socias, ¿sí? Esta pyme es básicamente es un gimnasio, ¿m? Con 10 empleados, ¿ok? Y esos 10 empleados de este gimnasio venían en su transparencia, dando todas sus clases, trabajando y demás, y yo trabajando con las dos socias como líderes, veníamos trabajando en esto de seguir expandiendo su empresa, y este año iban a empezar con una nueva unidad de negocios que tenía que ver con la capacitación. Entonces, ok, empezaron con esa unidad de negocios, tuvieron su primer encuentro de esta capacitación que están dando, y trácate, quiebre, cuarentena, ¿sí? Entonces ahí hubieron dos actitudes, o dos formas de ser que salieron, ¿sí? Y esas dos formas de ser estaban obviamente directamente relacionadas con sus líderes. Dos mujeres, dos chicas con las que yo trabajo, en donde ellas, en algún punto, una de ellas, ¿sí? Tuvo una actitud más determinante, ¿sí? Y ahí viene como la primera característica del liderazgo, esta cosa de la determinación. Yo se los cuento resumido ahora, pero fue todo como un proceso que fuimos transitando, ¿no? Pero la determinación tiene que ver con esto de decir, bueno, ¿cuánto yo me quedo pataleando con este cambio de escenario? Entonces, cuando yo me reuní con las dos socias, había una que seguía pataleando y había otra que había dejado de patalear para empezar a remangarse y a decir, bueno, a ver, ¿para dónde vamos ahora? ¿Sí? Y no está ni mejor ni peor una actitud que la otra. ¿Sí? Acá no es, cuando yo trabajo desde el coaching y en las intervenciones que hago en acompañar a las personas a entrenarse, porque coaching es entrenamiento, a entrenarse en sus formas de ser, ¿sí? En sus formas de ser líderes, para poder desde ese lugar liderar a la empresa, ¿sí? Porque el liderazgo no es un liderazgo pyme, es cómo me lidero yo para poder llevar adelante una empresa o mi emprendimiento, ¿ok? Entonces, cuando surgió esta situación, una de ellas fue decir, bueno, ok, a ver, ¿cómo hacemos? Con la formación que tenemos, con la capacitación, veamos las opciones que tenemos online, ok. Y mientras yo hablaba con las dos, la veía la otra que estaba como más, no, pero en una conversación de, no, pero estos son 15 días, ¿no? Que muchos quizás caímos en esa, de decir, no, bueno, son 15 días, nos acomodamos y después vemos qué hacemos, retomamos, ¿sí? Todo vuelve a la normalidad. Entonces, en algún punto, una de ellas decía, no, pero pará, esto es pandemia, esto es mundial, o sea, esto es un cambio mundial, y la otra decía, no, bueno, son 15 días. Y eran dos formas de gestionar y de liderar diferentes que se contraponían. Entonces, ¿cómo hacer y cómo acompañar un proceso ahí, que fue un proceso que les diría que fue de 3 o 4 días, porque fue rápido, para que esas dos formas de liderar que se ponían sobre la mesa con esta situación de quiebre, ¿sí? Pudieran de alguna forma equilibrarse, compensarse y potenciarse. Entonces ahí empezamos a trabajar en esto de, bueno, a ver, la persona que la socia A, vamos a ponerle que era la más determinante, quería seguir para adelante con lo virtual, vamos a ver esto así, tomaba decisiones rápido, ¿sí? Y el hecho de
ser determinante y tomar decisiones rápidas no es que de un día para otro yo soy determinante y tomo decisiones rápidas, sino que tiene que ver con una forma de ser que yo estoy teniendo y que vengo entrenando en el tiempo, ¿sí? Y la otra, la socia B, era, no, esto ya va a pasar, no pasa nada, son 15 días, dejemos todo como está, suspendamos 15 días, después vemos qué hacemos. Y la otra decía, no, no, ¿cómo que vemos qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer ahora, ya? ¿Sí? Entonces, en esa ambivalencia, en algún punto, la socia B estaba más parada en no aceptar la situación, no aceptar el nuevo escenario. Y ahí es donde empiezan a jugar nuestras emociones, ¿sí? Nuestros estados de ánimo. Porque ahí donde yo digo, bueno, no, no pasa nada, no lo quiero ver, o lo veo pero me hago el gil y no, de repente digo, bueno, ya va a pasar. No estoy aceptando la situación y no estoy aceptando el nuevo escenario. Y si yo no acepto el nuevo escenario que tengo hoy para poder trascender y para poder transformarme, ¿sí? Voy a estar bailando tango cuando en realidad el escenario me pide que baile un vals, por ejemplo, ¿sí? O sea, voy a estar bailando otra música, en un escenario totalmente diferente. Y muchas veces solemos quedarnos como líderes en estados de ánimo que nos agarran, pareciera que las emociones nos atrapan y nos tienen ahí tiesos y no podemos accionar. Y a veces queremos accionar, pero seguimos resintiendo algo. Hay algo que nos está jodiendo y nos molesta, ¿no? Digo, bueno, sí, pandemia, qué macana, ¿no? Entonces, pero queremos ir para adelante y hay algo que nos tira para atrás. Bueno, eso que nos tira para atrás es no estar todavía aceptando al 100% el escenario actual. Y eso es muy humano, ¿sí? Y eso es muy humano, y como los líderes son humanos, somos humanos, entonces nos pasa y nos pasa a todos, en mayor o menor medida. A mí mismo me pasó cuando esto aconteció, ¿no? Pero claro, yo hace 12 años que hago esto, entonces tengo como un entrenamiento de mi autogestión para poder decir, bueno, ok, a ver, ¿cómo hago esto? ¿Cómo resuelvo? ¿Cómo salgo de acá? La llamé a mi coach y le dije, che, mira, me pasa esto, a ver, ayúdame. Dale, ahí fueron 2 días que conversamos y listo, arrancamos, seguimos. Porque yo tengo que estar desde mi rol para acompañar al otro, ¿no? Entonces digo, de repente no puedo yo largarme a llorar adelante del otro, ¿no? Entonces tengo que ver qué necesito resolver yo para poder seguir acompañando a otros. Y esto mismo les pasó a los líderes en ese momento, es qué necesito resolver yo como líder conmigo para poder seguir acompañando a mi equipo, para poder seguir acompañando a mi empresa, para poder seguir acompañando a lo que necesite acompañar, ¿sí? Porque yo puedo liderar mi pyme, que es el caso particular, pero también estoy liderando a mi grupo de amigos, mi familia, mi pareja, ¿ok? Mi contexto. Entonces, la determinación y esa toma de decisión fueron como los 2 puntos claves para que esta empresa traccionara, ¿sí? Y claro, la otra, la socia B, que estaba como más aletargada, si se quiere, no queriendo aceptar, en algún punto tuvo su proceso, y claro, la socia A la quería mandar a freír espárragos, por decirlo de manera, digamos, elegante, a su socia, porque decía, no reacciona, me decía, no reacciona. Entonces yo le decía, bueno, a ver, pará, vamos a darle el tiempo. ¿Cuánto tiempo le podés dar vos como socia para que pueda aceptar esto? Bueno, entonces empezamos a trabajar la empatía también ahí, ¿no? Y esa es otra característica también, porque no a todos nos pasa lo que nos pasa internamente con lo que pasa allá afuera. Entonces, eso es importante también a la hora de liderar. Es generar la empatía, es poder generar la empatía. Entonces la sociedad decía, ¡ay! Le daba como una bronca, decía, bueno, pará, aceptá que ella está haciendo así y que lo que está pudiendo hoy es esto. Si vos aceptás que ella está pudiendo hacer esto, ¿sí? Entonces lo vas a poder transformar y la vas a poder acompañar. Si no lo aceptás, le vas a cerrar la persiana y vas a decir, bueno, chao, andate, chao, me voy, me separo, y se rompe la empresa y no queremos eso. Entonces, la socia A, por más determinante y decisiva que era, tuvo que trabajar su empatía también y empezar a calibrarse.
¿no? Y ahí empezar a generar esta cuestión de calibración de los liderazgos de las dos para generar un nuevo liderazgo que esté de la mano con lo que el nuevo contexto les estaba presentando. Bueno, el punto fue, en concreto, que empezaron a ver, bueno, las cosas por Zoom, qué hacemos, qué plataformas tenemos, cómo hacemos, cómo... Y ahí empezó esto de las habilidades, ¿no? A ver, ¿cuáles son las habilidades que tenemos para responder? ¿Cuáles son las habilidades que nos faltan para responder ante esta situación? ¿Ok? Y ahí viene la responsabilidad. Y la responsabilidad es, la misma palabra lo dice, responsabilidad, habilidad para responder. Entonces es decir, bueno, ok, ¿cuál es la habilidad que yo necesito hoy tomar y aprender nueva, ¿sí? Para poder llevar adelante este contexto? Y ahí viene otra característica, que es el aprendizaje. ¿Cuánto me permito yo como líder de una empresa o de mi empresa aprender? ¿Y cuánto me permito decir, che, esto la verdad que no sé, no lo sé? Hay muchos líderes que poco dicen no sé. Cuanto vos menos digas no sé, menos capacidad de aprender tenés, ¿sí? Entonces, lo importante es eso, es decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que no sé? ¿En qué necesito yo, en qué habilidad necesito de alguna forma potenciarme para trascender esto? Entonces, ahí fue donde se empezaron a acomodar, empezaron a dar su capacitación en forma virtual, definieron pagarle al grupo el mes de marzo, me acuerdo, completo, porque ya lo habían cobrado y demás, de sus socios, del gimnasio y demás, y a partir de ahí, en abril, dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Porque esto era un liderazgo a corto plazo, ¿sí? Y no es micromanagement, sino que es liderar a corto plazo, liderar en el tiempo a corto plazo. Las decisiones que tomaron en marzo fueron para marzo. En abril había que tomar nuevas decisiones. Entonces, ese ejercicio de estar tomando decisiones constantemente es un ejercicio que el líder tiene que tener muy ahí. Pero claro, cuando estamos en transparencia y todo va funcionando como venía funcionando hasta febrero, les diría yo, bueno, la cosa va fluyendo, las cuestiones de gestión pasan, algunas pasan más, otras pasan menos, pero la pandemia y esta situación y este quiebre, lo que vino a hacer fue a poner blanco sobre negro y a catalizar procesos que ya se venían dando y que era necesario que en las pymes, por lo menos con las que yo trabajo, ¿sí? Para mí fue una gran ayuda esta pandemia, desde mi rol de coach, porque catalizó procesos. Estos procesos de gestión, estos procesos de toma de decisión, ¿sí? Y otra característica también que los líderes tienen, que no está buena, es esta cosa de procrastinar, ¿no? De patear para adelante. Bueno, ya lo veremos, ya lo veremos, ya lo veremos. Cuando quieren acordar, tienen una montaña de cosas que se le vienen encima. Y entonces ahí dicen, ay, pero mira todo lo que me pasa, ¿no? Y ahí viene esta actitud como de víctima, ¿no? De yo soy víctima de la situación. Y esa es también otra característica, o me voy a poner en víctima o me voy a poner en protagonista de mi empresa y de mi equipo de trabajo. Entonces, son todas cuestiones actitudinales, ¿sí? Que tienen que ver con mi autogestión. Por eso no es liderar la pyme, es liderarme a mí para que la pyme funcione. Es autogestionarme a mí mismo, ¿sí? O a mí misma, para que mi empresa, mi emprendimiento, ¿sí? Funcione. Yo no tengo nada que hacer en mi emprendimiento. Todo lo que tengo que hacer es conmigo, primero. ¿Ok? Y esa es la vuelta de rosca que nos viene un poco también a mostrar esta pandemia. Si se lo ponen a pensar un poco más filosóficamente, en algún punto también la pandemia nos encerró, nos metió para adentro, y claro, no estamos entrenados ahí para adentro. La mayoría, o quizás más, menos, no estamos preparados para, bueno, ok, voy para adentro, ok, sí, voy para adentro, pero ¿por dónde voy para adentro? ¿Cuál es el camino para ir para adentro? ¿Qué hago? Para ir para adentro, gestionarme yo y de ahí gestionar hacia afuera. Entonces, en este segundo mes de abril, o sea, en el mes de abril, digamos, segundo mes de la pandemia, por decirlo así, cuando llegó más fuerte acá, Argentina,
tenían que hablar con el equipo de trabajo. Cuando van a hablar con el equipo, ¿y ahora qué hacemos? Y ahora hay que generar nuevas conversaciones, y ahora hay que generar nuevos acuerdos, ¿sí? Y en las empresas se conversa poco, o se hacen, mejor dicho, se hacen 1500 reuniones, y se conversa y se comunica muy poco efectivamente, por decirlo así. Y eso se ve en la mayoría de los grupos y equipos de trabajo, ¿sí? Y no está ni bien ni mal, es algo que tiene que ver con un entrenamiento de decir, bueno, a ver, ¿qué conversaciones necesitamos abrir para poder trascender esta situación? ¿Sí? Entonces, vino abril, resolvieron el tema con los empleados, ¿sí? Una vez que resolvieron el tema con los empleados, hicieron sus nuevos acuerdos, decían, pero tenemos que hablar con todo, y sí, o sea, sí, porque si no, ¿cómo van a coordinar acciones en medio de este escenario? Entonces fue todo un ejercicio en el cual llegó el punto de decir, bueno, ¿qué hacemos? Se plantearon, ¿seguimos pagando el alquiler del local donde tenemos el gimnasio si está cerrado? ¿Qué hacemos ahí con eso? Entonces fue decir, bueno, ok, abramos una conversación con el dueño del gimnasio, con el dueño del local. Y ahí fue donde, en algún punto, el dueño del local dijo, bueno, ok, vamos a trabajar en equipo, ¿sí? O sea, yo hasta agosto, este fue el acuerdo, yo hasta agosto no les cobro el alquiler y tampoco van a tener ninguna deuda, ¿sí? Y en agosto volvemos a hablar. Ok, entonces ya se quedaron tranquilas, armaron todas las clases online del gimnasio, ¿sí? Las clases de fitness online, y después la capacitación también online. Y hoy están funcionando así, y su empresa y su marca sigue vigente. Sigue vigente desde un lugar quizás más contraído, pero yo estoy seguro que cuando esto de alguna forma tome la forma que va a tomar, que no sé cuál es, ¿sí? Estas dos socias y su equipo van a estar mucho más fortalecidas para pararse y para expandirse 10 veces más. Porque tuvieron todo un laburo hacia adentro, todo un trabajo hacia adentro de autogestión, de autoconocimiento, de revisión, de que cuando vayan a tener que alquilar otro local o hacer su empresa, la forma en la cual van a ser empresa va a estar potenciada por su forma de ser, que se vio fortalecida por esta autogestión individual y como socias, ¿sí? Que trascendieron esta situación. Entonces, digo, todas estas características son características del ser humano, y son características actitudinales. Y lo bueno es que cuando yo hablo de características actitudinales, digo formas de ser, y estas formas de ser son 100% transformables, ¿sí? Eso es lo que trabajamos desde el coaching, en transformar una forma de ser que vos tengas siendo líder para acercarte al objetivo que querés acercarte. Y eso tiene que ver la forma de ser básicamente con lo que traemos de atrás, ¿sí? Como seres humanos, con toda nuestra historia. Cómo nos planta en el presente y cómo del presente vamos hacia el futuro. Entonces, ese fue un caso como muy particular. Después otro caso más, digamos, de una empresa más grande, el dueño, 400 empleados, el dueño de la empresa entró en crisis, mal. Entonces, cuando yo tengo la conversación con el equipo, que era el dueño, con su equipo de coordinación, de coordinadores, distinguí una coordinadora que tenía como esta determinación, ¿no? Y esta cosa de, bueno, entonces yo dije, bueno, listo, vamos a hacer pie en esta coordinadora. Y esa coordinadora, esto se lo digo porque a veces, si ustedes están liderando equipos y demás, cuando el equipo se empieza como a, digamos, desarmar o a desmotivar, enseguida como líder tengo que tener la distinción, o tengo que poder ver de quién es la persona o el humano que tiene estas características de determinación, de toma de decisión, de responsabilidad, ¿sí? De comunicación, de abrir nuevas conversaciones, de confianza. Entonces hago pie ahí, porque es lo que me va de alguna forma a generar un punto de palanca y un círculo virtuoso con el resto del equipo, ¿sí? Porque si yo como líder me quedo llorando con el resto del equipo, estoy en el horno.
estoy en la víctima. Y desde la víctima, y la víctima no puede hacer nada, es víctima de la situación. ¿Sí? Entonces, cuando somos víctimas, la situación básicamente nos lleva a puestos. ¿Mm? Y otro ejemplo concreto es un ejemplo de una empresa acá de Buenos Aires de sistemas. Justo antes de esta charla me reuní con la CEO y ella me dice, mirá, la verdad es que estábamos en un plan de expansión y de repente me encuentro desalquilando una oficina para quedarme de 3 oficinas que iba a tener, quedarme con una sola, pero en esa oficina sola ya hablé con las arquitectas para que me rediseñen el espacio y para que mi oficina se conviertan en puestos de trabajo para la gente. Entonces, yo voy a trabajar remoto, que fue lo que siempre quise hacer, me dice, trabajar desde mi casa, tranquila, ¿sí? Y ahora voy a trabajar así, voy a hacer esto, bueno. Pero también, cuando esto pasó, ella que venía expandiéndose con su empresa, decía, ¿y ahora para dónde salgo? ¿No? Entonces, ¿y cómo sostengo el negocio? Entonces yo le pregunté en un momento, le digo, a ver, ¿qué es lo que no va a cambiar en tu negocio? ¿Qué sé yo? Si tienen emprendimientos, acá veo algunos que tienen emprendimientos gastronómicos, ¿no? No sé qué tipos de emprendimientos me van a contar cuando hablemos un poquito, pero veo un par que tienen emprendimientos gastronómicos que los conozco. O sea, ¿qué es lo que no va a cambiar? Lo que no va a cambiar es que la gente va a seguir comiendo, ¿sí? Eso es lo que no va a cambiar. Entonces, tengo que poner la mirada ahí, en lo que no va a cambiar. Porque lo que va a ser distinto después de esta cuarentena, y no lo sé. Yo sí sé lo que no va a cambiar. Y lo que no va a cambiar me puede servir a mí de plataforma de despegue para mi nueva forma de hacer empresa, ¿sí? Y de hacer emprendimiento y de hacer lo que esté haciendo. Entonces, fíjense que siempre es una mirada en donde la mirada abre posibilidad. Porque si yo como líder estoy cerrando posibilidad y mis conversaciones internas, acá, la loca de la cabeza, ¿no? Que varios podremos podremos haber estado en esta conversación de no dormir, de qué va a pasar, de uy, ahora, y ahí viene la emoción de la ansiedad, y, ¿no? Del miedo, y entramos en todo un círculo que no suma. Y los que tenemos el poder, en el buen sentido, de autogestionarnos a nosotros mismos, somos nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, en concreto, lo que yo quiero comunicarles es esto, que la manera de hacer empresa, tiene que ver con la forma de ser líder, directamente. Lo que pasa es que a veces se nos pasa, a veces se nos pone como en automático el tema. ¿Mm? Y pareciera que la empresa es la empresa, yo soy el líder, y de repente viene esto y me da 180 grados vuelta la situación y no sé qué más hacer ahí. ¿Ok? Entonces, la invitación es esta, es, a ver, ¿cuáles son las creencias? ¿Sí? Porque seguramente si están liderando empresas, sus formas de gestionar tienen que ver con creencias, con cosas que sí funcionaron en algún momento y en un contexto. Bueno, pareciera que en este contexto hay que transformar esas creencias, ¿sí? Pero las creencias aparecen como un juicio o un pensamiento en donde yo no voy a desafiar la creencia, yo no salgo al mundo a desafiar la creencia por lo general. Yo salgo al mundo a confirmar mis creencias, porque como ser humano necesito confirmar mis creencias. Y a veces nos morimos en el camino de estar confirmando nuestras creencias que ya no nos sirven para el nuevo contexto. Entonces, ¿cuáles son las nuevas creencias que necesitan generar para este nuevo contexto? ¿Sí? Y empezar a trabajar desde ahí. Y empezar a trabajar de decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las creencias que me sirven? ¿Cuáles son las creencias que ya no me sirven porque me cierran posibilidad, porque me generan una emoción que no me motiva a la acción? Todo lo contrario, resiento, me siento mal, ¿sí? Y me quedo ahí mascullando, masticando y puteando para adentro. ¿Okay? Entonces, digo, desde este lugar, nosotros podemos elegir qué pensamientos tener, qué creencias tomar, qué creencias ya descartar,
¿Mm? Y nunca es tarde para hacer esto, siempre es temprano. Entonces, desde ese lugar creo que la posibilidad, más allá de todo este contexto que puede parecer y que de hecho es, a ver, hay un hecho fáctico que es un hecho dramático, es un hecho complicado, es un hecho que atenta contra nuestra salud básicamente, ¿no? Y primordialmente. Entonces, no es para dejarlo de lado, pero tampoco es para que esto, ¿sí?, me genere una forma de ser que no me acompañe a mí a seguir saludable como líder y a que mi empresa siga saludable como pyme. Y que una empresa siga saludable como pyme tiene que ver con esto de, a ver, ¿cuánto estoy dispuesto yo a reconvertirme a mí mismo para que se reconvierta la empresa, para que la empresa o el emprendimiento se pueda acomodar al nuevo contexto? ¿Mm? Entonces, esa es la invitación, ¿sí? A ir hacia adentro y a ir más que nada a la autogestión de ustedes con ustedes mismos en esta situación. Bien, hasta acá un poco este es el marco que yo les quería contar y quería compartir con ustedes. Quizás estaría bueno ahora escucharlos, a ver si alguien tiene alguna situación particular que quiera compartir o que quiera plantear, porque muchas veces pasa que creemos que nos pasa a nosotros solos, pero nos pasa a varios lo que le pasa al otro. Entonces está bueno siempre tener como este espejo, ¿no? Y esta cosa de empezar a decir, bueno, a ver, ¿qué estás haciendo vos? ¿Cómo lo estás pensando? ¿Cómo estás interpretando vos esta situación? ¿Cómo te está sirviendo interpretarla? No sé si está Vero por ahí o quién quiere moderar para ver si alguien tiene algo para comentar. Acá estoy. No sé si alguien quiere que le abramos el micrófono para hablar o plantear su inquietud. Hacemos un mini Acá, coaching. acá está Juanma Morales. ¿Dónde está? Bueno, por ahí, acá. Dice, lo leo y después habilité el micrófono a Juanma. ¿Vos me escuchás, Cristian? Sí. ¿Qué rol cumple la cultura organizacional en todo esto? ¿Y cómo podemos hacer para acomodarla a los objetivos que tenga la organización? Y la cultura organizacional, como toda cultura, si no evoluciona, se la llevan puesta. ¿Sí? Entonces, pareciera que esta situación, ¿sí?, una cultura es cultura porque en algún punto tiene que ver con esto de mandato, creencias, digo así porque todo viene de atrás, ¿no? Y generamos cultura y generamos identidad, ¿ok? Pero la cultura organizacional es un devenir en el tiempo, no es una cosa estática, ¿sí? De hecho, las empresas tienen una misión y una visión que muchos la tienen ahí colgadita al cuadro para tenerla, pero otros la tienen en forma consciente, y eso marca la cultura. Entonces quizás haya empresas en las cuales este contexto y este quiebre de pandemia las esté invitando a revisar su visión, su misión y cómo esta pandemia puede sumar a su cultura para seguir contando su cuento en el tiempo, ¿no? Entonces, cuando la cultura organizacional es muy estática, ¿sí?, es cuando, estática digo como muy cerrada y que de alguna forma no permite que entre nada nuevo. Eso tiene que ver ni más ni menos con los liderazgos, con la forma de liderar. ¿Sí? O sea, la cultura la genera el líder, el dueño. Y esto se ve mucho en las empresas familiares. En las empresas familiares es todavía más marcado, porque la cultura familiar es una cultura mucho más fuerte que una cultura empresarial, digamos, armada por socios y con otra diversidad. Pero la cultura acá tiene que ir, de alguna forma, transformándose también. Y la forma de transformar una cultura o una empresa es desde adentro. Por supuesto que si el líder o el dueño de la empresa está dispuesto a transformarse a sí mismo, va a ser mucho más fácil. ¿Sí? De hecho, yo cuando trabajo con empresas y con equipos de trabajo primero que trabajo con el dueño de la cosa.
Y el dueño, me acuerdo una vez acá en una empresa, me dijo, bueno, acá tenés todo el equipo, quédate con ellos y después vemos. Y yo le dije, no, 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 pará, le dije, primero voy a trabajar con vos. ¿Cómo conmigo? Me dijo. Sí, sí, con vos. ¿Sí? Y quedó ahí como medio en Orsay y dijo, bueno, ok, y bueno, y le dije, mira, si yo no trabajo con vos primero, no trabajo. O sea, no entro a trabajar acá con el equipo. No tiene sentido. Entonces, tiene que ver ahí, la cultura organizacional parecía que es la señora cultura. Y no, la señora cultura está gestionada y armada por nosotros, y nos tenemos que hacer cargo de si la cultura que vinimos generando hasta hoy nos sigue sirviendo o ya no nos sirve más, y la tenemos que transformar para ir hacia una cultura nueva. ¿Mm? A ver, ahí leo un par más. Cristian, perdón, tenía silenciado. Pablo Guido pregunta, ¿cuál es el rol del líder en la empresa frente a la decisión de cerrar la misma? Claro, ahí el líder, ¿sí? Habría que chequear con Pablo. ¿Pablo es? No lo veo Sí, acá. ¿dónde estás, Pablo? Bueno, sí está acá, no tiene Estaría bueno imagen. ver un poco más, porque habría que ver si el líder es el dueño de la empresa o no. Porque, a ver, habría Ahí que está, chequear en principio, ¿no? Ahí está. ¿Le abrís a Pablo el micrófono? Charlamos un ratito con Pablo, porque está buena la pregunta que trae. ahí está. Ahí lo tengo. ¿Qué tal? Hola. No, yo no tengo ninguna empresa, pero dado que el contexto es el actual de haber empresas que queden en el camino, me gustaría saber, frente a este episodio masivo, o por lo menos más cierres que lo común, qué tiene que hacer el líder entendido como el dueño de la empresa, ¿sí? Ok. A ver, el líder como dueño de la empresa puede elegir quedarse en el camino, ¿sí? Que sería quedarse como en esta posición de víctima. Me quedo en el camino, cierro y me voy a un rincón a llorar, ¿sí? Eso es una posición y es totalmente respetable, ¿sí? Pero también el líder puede empezar a abrir, te diría fácil, desde mi experiencia, 5 caminos más a la vez. El tema es tener esta determinación y esta cuestión actitudinal, que no es una cuestión que baja del cielo, es una cuestión que se entrena, ¿sí? Y que cuando yo soy líder de la cosa, tiene que ver con que yo estoy al servicio de esa cosa. Si yo soy líder de una empresa o soy líder de un equipo, yo estoy al servicio de ese equipo o de esa empresa. Por lo menos el liderazgo, desde que yo lo trabajo, o del abordaje que yo hago, es el líder está al servicio de, ¿ok? El líder está sosteniendo. Entonces, si la empresa cierra, y yo soy el líder, soy el dueño, y bueno, tendré que ver qué nuevos caminos puedo abrir, porque si no me voy a un rincón a llorar. ¿Y a quién le sirve eso? No le sirve ni a la economía, ni al líder, ni a la familia, ni a los amigos, ni a la empresa, ni a los empleados. ¿Eh? Entonces, distinto es cuando el líder del equipo o de la empresa, un gerente de una empresa, ¿sí? Y la empresa decide cerrar. Bueno, ahí el líder dirá, bueno, ok, este camino termina acá, ¿qué camino quiero tomar yo? ¿Para dónde voy? Pero siempre hay una salida. Y la salida está básicamente en entrar a nosotros con nosotros mismos. Es como que la salida es como una entrada a mi autogestión al 100%. ¿Me explico? Gracias. De nada. Seguimos con la pregunta de Alfredo, que también lo vi por ahí. Alfredo dice, soy propietario del local donde me alquilan para un resto. El mes pasado me pagaron 30% y este mes nada aún. Me pone mal que me hayan hablado de conversar, pero no me confirman. ¿Qué debo hacer? Ok, ¿dónde está Alfredo? Que no lo veo por acá. También estás en camarita. Ah, acá lo veo. Ahí está. Está Alfredo. Hola, Alfredo. A ver, Hola. el tema es ahí lo siguiente, ¿no? O sea, si a vos
por lo que entiendo, quiero chequear esto. Tenés inquilinos, sos dueño de un local y tenés inquilinos en el local. Sí, ¿no? correcto. Entonces ahí es decir, bueno, a ver, habría que ver en qué conversaciones están tus inquilinos, porque muchas veces el inquilino está en una conversación de negación y de miedo y de no encarar la situación, y no es que no te dice porque es un jodido, ponele, ¿no? En el mejor de los casos. No, yo no creo eso, no creo eso. No te habla porque no puede abrir la conversación, no tiene la autogestión y la capacidad para generar una conversación de este tipo, ¿no? Te lo digo esto porque le pasaba a estas socias con el dueño del gimnasio, ¿sí? Ajá. O sea, ellas tuvieron que entrenarse y abrir una conversación con el dueño para una futura conversación. De hecho, conversaron una vez y a la segunda conversación recién pudieron definir y acordar. Porque es Bien. Es como querer salir a correr cuando nunca corriste. Entonces, claro, te quedás ahí con una inercia, y si vos sos el dueño del local, yo te preguntaría, bueno, ¿qué te impide a vos abrir la conversación? Sí, a mí me daba la sensación como que si la conversación la abro yo, por decir una cosa, es como que yo estoy yendo en una posición más débil. Ok. Es una sensación que me da. No sé cómo manejar esa situación porque yo en este momento vivo de alquileres. O sea, yo no soy una pyme, así estrictamente, pero sí en el fondo una pyme porque estoy viviendo de eso. Entonces Pero fíjate que esto que vos planteas de no abrir la conversación por una posición débil, tiene que ver con una creencia tuya, que pareciera que cuando yo abro la conversación me muestro débil. ¿Sí? Claro. ¿Y esa creencia te está sirviendo hoy para resolver el tema? No, porque se empiezan a venir impuestos y cosas encima. Claro. Entonces, este es un claro ejemplo en donde la creencia que yo venía teniendo, y no me sirve ya, porque se me vienen los impuestos, se me viene esto. Entonces, esa creencia necesito transformarla, y ahí viene mi autogestión. Decir, bueno, ¿qué necesito creer nuevo? Y bueno, quizás en este contexto necesito creer que una conversación puede abrir una posibilidad de acuerdo, ¿sí? Para que ambas partes podamos seguir, digamos, transitando este contexto y yo pueda pagar mis impuestos, ellos puedan seguir teniendo el local y trabajar en equipo, más que nunca, ¿sí? Bien. Y plantearlo como un trabajo en equipo, porque vos necesitas que tu local siga alquilado y ellos necesitan seguir alquilando el local, entonces es como, ahí hay que plantear un equipo, no están en veradas diferentes, estamos todos en el mismo barco, ¿sí? Pero Perfecto. fíjate que esa creencia asociada con la debilidad no te está ayudando hoy. No, seguro. Gracias. ¿Okay? No hay nada. Bueno, voy primero a las preguntas y después vemos algunas reflexiones. Cintia Piazzoni dice, soy diseñadora de interiores comerciales y tengo 2 clientes que son restaurantes y no saben si aprovechar el parate para remodelar o directamente no hacer nada, frenar todo y cerrar. Como que son los 2 extremos. ¿Cuál es el mejor consejo? Bueno, hola Cintia, ahí te veo. Hola. Yo trabajo acá de hecho trabajo con un estudio de arquitectura que hace interiorismo, acá en Buenos Aires. Ah, mirá, sí, yo tengo un estudio de interiorismo. Bueno, y esto fue un poco también lo que se le planteó, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿cómo trascendemos esto? Entonces, vuelvo a lo mismo, es qué conversaciones necesitan, y yo cuando hablaba con el arquitecto, ¿vos sos arquitecta? O Diseñadora de interior. Cuando hablaba con el arquitecto me decía, pero tengo que hablar, y sí, gente, es el momento para conversar. Y conversar, si viene, digamos, la etimología de la palabra conversar es bailar con el otro. Cuando yo converso, bailo con el otro. Y es el mejor momento para bailar con el otro. Para estar bailando ambos la misma música, un poco lo que le pasaba a Alfredo. ¿Sí? Entonces es decir, bueno, a ver, yo te preguntaría a vos, si me permitís, Cintia, ¿cuál es tu mayor miedo hoy?
No, yo por suerte la verdad es que no han habido cambios así en el estudio, porque yo sigo proyectando en eso. A mí hacerlo desde casa o hacerlo en el estudio me da igual, con el equipo lo mismo. Los proyectos de hecho ya están como de algún modo pagos, o sea que no es ese problema, sino que sí me gustaría aconsejarlos desde un lugar como más responsable, si se quiere, de decir, bueno, este es el momento, sí, de encarar, porque está todo parado, porque siempre las obras en los comercios es justamente eso, el miedo de no estar laburándolo, o decir, no, realmente se va a venir un cambio donde ya la gente no va a salir a comer, no va, y ellos van a invertir todo eso en una obra. Entonces, bueno, es como, más que nada para dar un consejo responsable, y no Sí, tanto que me afecte a mí como emprendedora, digamos. ahí quizás también está buena esta pregunta que yo le hice a esta empresa de sistemas, ¿no? ¿Qué es lo que no va a cambiar de tu negocio? Claro, que la gente va a salir a comer. La gente va a salir a comer o necesita alimentarse, ¿sí? No sé si va a salir, pero necesita alimentarse. Entonces, a ver, ¿cómo podemos? De hecho, le mandé un artículo que salió de Francia, de los restaurantes, donde están las mesas, están los comensales, y tienen unas campanas de Lo vi. acrílico. ¿Lo viste? Bueno, y se lo mandé al arquitecto y dije, bueno, mira, para que empieces a pensar lo nuevo, a ver, el diseño, ¿no? Sí, yo Y le dije al revés, digamos, para mí el restaurante que primero se pare con estos cuidados va a ser al revés, ¿no? El que tenga la mesa a 1 metro, el que sea todo más espaciado, entonces capaz hasta es un buen momento para cuando todo se normalice ser los primeros que tengan estas reglas, ¿no? porque algo que sí sé que va a cambiar en el después de la pandemia es que la gente va a buscar más seguridad, ¿sí? Claro, Por lo menos claro. por un tiempo. No sé cuánto vamos a volver como al automático de volver a acomodar las cosas en el mismo lugar en el que estaban, porque eso también puede pasar, ¿sí? Pero la gente va a buscar más seguridad, entonces va a ir a donde le brinden mayor seguridad. Entonces ellos necesitan, más allá de brindar alimentación, tiene que ser alimentación en un contexto seguro, donde la distancia es fundamental hoy, por lo que nos dicen, ¿no? Sí. Es como pensarlo juntos, es como invitarlos a pensarlo juntos con ellos, ¿viste? Sí, yo en mi caso, y me meto un poquito por ahí lo que hablaban con Horacio, entiendo de que esto hay que verlo así, como un trabajo en equipo, porque yo, por ejemplo, desde mi lugar, a los clientes se han sumado, por suerte, también clientes nuevos, y les doy facilidades, les digo, bueno, empecemos a trabajar, no importa, después vemos el tema del pago, después vemos de qué modo lo hacen, pero digo, es un contexto donde yo entiendo que también al cliente le cuesta decir, bueno, voy a invertir en un proyecto que no sé si voy a hacer, entonces yo por mi lado les doy esa facilidad, porque yo prefiero estar haciendo el proyecto que no estar haciendo ninguno, digamos. Uh-huh. Sin pensar puntualmente en qué es lo justo, qué es no lo justo, digamos, ponerse en el lugar del otro e ir armando Sí, el camino justo. es que eso, digamos, es lo que no sabemos, ¿sí? Que va a ser justo, por decirlo así, ¿no? Es lo que no sabemos que va a pasar. Sí sabemos lo que podemos ir haciendo en el durante, y cómo nos podemos ir gestionando en el durante, y ir acomodando, y que las decisiones que tomamos no son decisiones determinantes, no son decisiones de acá a 5 años, son decisiones de acá a 2 semanas, ¿sí? Y que tenemos que ser flexibles para poder transformar esa decisión en una nueva decisión. ¿Sí? Y hoy más que nunca, por lo menos lo que yo trabajo en las empresas y en los equipos es establecer la conversación como punto crucial, ¿no? Pero una conversación efectiva para justamente trabajar desde ahí y coordinar acciones en función a este contexto. Bien, bueno, muchas gracias por el tiempo. Bueno, tenemos una última pregunta en el chat de Hugo de Santis, que también está por ahí. Hugo dice, ¿existen pymes que no pueden funcionar porque su trabajo depende de rubros o disciplinas hoy inhabilitadas por la pandemia? Ejemplos, aquellos que nos ocupamos a la cobertura del deporte y no podemos encarar otras cosas porque no hay fondos. ¿Qué consejo tendrías? Ahí fíjate que la palabra clave es dependen, ¿sí? Cuando en todo lo que escucho la palabra dependen. Si yo estoy dependiendo de algo, tengo que sacudirme de alguna forma y dejar de depender de eso.
Porque si yo estoy dependiendo de algo que no puedo controlar, estoy en el horno, ¿sí? Estamos en el horno. Entonces, acá Estamos está. en el horno. Ahí te... Entonces, Sí, a ver, ¿de qué cosas nuevas puedo empezar a depender? ¿O para dónde puedo empezar a mirar? ¿Sí? Porque si no es que... Lo que pasa es que en mi caso se me ha dado que justo antes de esto invierto todo para agrandar lo que estaba haciendo en materia deportiva. Yo hago transmisiones deportivas, tengo una página también de deporte, bueno, y con el parate quedé con una inversión recién hecha, sin posibilidades de poder hacer otra cosa, porque también temas auspiciantes y todo estaba parado, y ahora te encontrás en un lugar donde vos decís tampoco se ocupa mucho de esto, porque no todos son grandes multimedios que pueden aguantar 2 o 3 meses hacer una cosa. Yo tenía gente también que trabajaba conmigo y que hoy es imposible y que no vemos salida porque dependemos de que se vuelva a habilitar, suponete, el fútbol o otras actividades que no va a ser, y voy a decir, ¿para dónde agarramos? Y te agarra justo después de una inversión que te deja partido al medio. Y no recibí ayuda por un lado porque son un monotributista más grande de las categorías y no recibí por el otro lado porque no llegaba a tener todo lo que bancariamente te piden. Sí, ahí en tu pregunta ¿para dónde agarramos? ¿Sí? En algún punto es como esto de, en una primera instancia yo te diría que si vos estás escuchando esta charla hoy acá, es porque estás agarrando para el lado que me parece que necesitas agarrar y que está bueno que agarres, que es para el lado de vos, ¿sí? De diseñarte vos, de innovarte vos, ¿sí? De escuchar otras situaciones, otras cuestiones que te acerquen más a vos. Porque pareciera que la innovación, cuando hablamos de innovación, pareciera que necesitamos tecnología, que necesitamos diferentes cosas, y en realidad la innovación es humana. La primera innovación que hay que hacer es humana. Y esta pandemia nos pone de cara frente a la innovación humana, a nuestra propia innovación. ¿Cómo nos innovamos? ¿Sí? In es para adentro. ¿Sí? Para adentro con lo nuevo, para de ahí salir para afuera después. Entonces, el para dónde agarro y yo no te diría, no sé si norte, sur, este, oeste. Lo que sí te puedo decir es que si vos seguís trabajando con vos y viendo hacia adentro, ¿sí? Para ver cuáles son como las creencias que vos tenés, que te tienen como parado en un lugar, ¿qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que vengo creyendo con respecto a esto? Y que creo que el fútbol no va a venir, que el deporte, que los oficiantes, creo esto, creo lo otro, bueno, ok. ¿Qué necesito creer? ¿Qué creencias necesito empezar a generar nuevas? Porque esas creencias tienen que ver con mis juicios, con mi conversación interna, con el cuento que me cuento, y depende del cuento que me cuento, va a ser lo que yo voy a accionar ahí afuera. Si yo cambio el cuento acá adentro, la acción afuera cambia y el resultado cambia. Pero para cambiar el cuento acá adentro, tenés que agarrar primero para adentro. Sí. ¿Eh? Bueno, gracias. Así que va por ahí. Bien. Bueno, en el chat no hay más preguntas, no sé si alguien más quiere igualmente hablar, que muestre una manito o algo, y... a ver... No, bueno, yo sí puedo agregar algo cortito que lo transmito como experiencia, no sé si suma. Cuando sucedió esto de la pandemia, tengo una vecina que no sé si está conectada acá, o la invité, artista plástica. Ella tiene un taller en donde da cursos de pintura y bueno, diferentes cursos a diferentes edades. Se tuvo que cerrar todo. Los primeros días, te diría semanas, que dialogando fueron muy tristes porque uno se siente a la deriva total, más cuando es su única fuente de ingreso. Y de golpe empezó a conectarse con sus mismos estudiantes vía Zoom. Empezó un día con una clase gratuita, empezó 2, y el otro día nos reíamos porque de golpe ella tiene solicitudes de personas de diferentes partes del mundo a donde está dándole clases vía Zoom y pagas. Y entonces hablábamos de una pandemia transformadora. No digo que se den en todos los casos, pero en cierta forma ella hizo un trabajo personal en donde descubrió una faceta de su vida que nunca hubiese implementado si esto no sucedía.
y hoy no puede abrir el taller, pero te dice, y lo estoy considerando porque le está yendo muy bien desde su casa, con su taller improvisado que se montó, y hoy tiene estudiantes de todas partes del mundo. Y bueno, y hasta puede cobrar sus clases. Así que para mí es súper enriquecedora esa experiencia porque nos quedamos las dos sorprendidas de lo que logró frente a la adversidad de la pandemia, que nunca se hubiese planteado si esto no sucedía. ¿Saben qué pasa con esto que traes, Vero, vos? Que esta pandemia, claro que es transformadora y todos nos podemos transformar. Va a depender de cuánto estemos agarrados o agarrando nuestro paradigma anterior, ya sea nuestra pyme, nuestra forma de liderar, nuestra forma de autogestionarnos. Cuanto más yo esté agarrado a eso, menos voy a poder transformar. Entonces, quizás tenga que ver, si esto era lo de antes, bueno, empezar como a acariciarlo, si se quiere, como para empezar a hacer así y decir, bueno, ok, y después ya empezar a dejarlo, generar algo de vacío, un vacío fértil acá, donde pueda crecer lo nuevo, donde pueda aparecer lo nuevo. Porque si yo sigo agarrado de lo viejo, no le doy espacio a lo nuevo. Y esto funciona en las pymes, funciona en los equipos de trabajo, en los liderazgos, o sea, en política, en salud, en todo. En la vida misma. Entonces, ok, a ver, y esto tiene que ver con la aceptación. Acepto que este paradigma ya no es más cuadrado, sino que empieza a ser de otra forma que todavía no sé, y bueno, veré qué forma le puedo dar, pero todo es transformable. Y vamos a tardar más tiempo en transformarlo cuanto más nos quedemos aferrados a algo que ya no podemos cambiar. ¿Mm? Así que la invitación es esa, es a, bueno, yo sé que es una situación para todos, porque todos estamos atravesados más o menos con esta situación, pero la invitación es a eso, es a ir hacia adentro, a revisarme y a revisar lo que yo necesite de mí mismo, de mi liderazgo, de mi organización, de mi empresa, de mi misión personal y profesional, ¿sí? Y desde ahí seguir. Porque no es ni durante ni después de la cuarentena. O sea, el durante es el que estamos transitando ahora. Y el después, ¿sí? Va a ser un durante también. El después es el futuro durante. ¿Me explico? O sea, esto es algo que nos vino a transformar ya de base. Bien. ¿Algo más? Ahí está Leticia Esteves, que va a hablar. Bueno, primero, Cristian, agradecerte porque la verdad que la charla súper enriquecedora. Contar rápidamente que lo que nos pasó un poco a nosotros como equipo, no como pyme, pero sí como equipo de trabajo político, que fue que durante un año entero proyectamos, estudiamos lo que íbamos a hacer, nos habíamos recontra preparado y entramos a la legislatura con un montón de proyectos y estaban las banderas y de repente aparece la pandemia y nos cambia completamente la agenda. Confieso que fue duro al principio decir, wow, tengo que cambiar el trabajo o los planes que teníamos para casi toda una gestión y readaptarlos a lo que nos trajo la pandemia, pero bueno, nos llevó un par de semanas hasta que nos dimos cuenta. Un día hicimos una reunión y dijimos, bueno, hay que cambiar la estrategia, hay que cambiar la agenda. Creo que esta pandemia nos trae o nos obliga a ser a todos un poquito más empáticos, a reforzar esto de la verdadera escucha efectiva, y creo que este espacio también genera un poco eso, así que te agradezco un montón porque las reflexiones han sido súper interesantes. Estamos viviendo un momento muy complicado todos, en lo laboral, en lo personal, a todos esto nos afecta, y está bueno tener estos momentos de encuentro para que todos contemos cuál es el miedo que tenemos desde lo laboral o por ahí hasta también de lo personal, y escucharte a vos con un mensaje positivo es súper bueno, así que te agradezco un montón. Bueno, gracias a ustedes por el espacio, por la escucha también, y bueno, cualquier cosa, en mis redes me encuentran como Cristiano Liz, ¿sí? Y seguimos en contacto. Bueno, gracias a todos. Las charlas quedan grabadas y están en
en el canal de YouTube de BCN. Arrancamos este ciclo de charlas primero intentando entender qué era el coronavirus, cómo afectaba a la economía. Bueno, ahora ya estamos un poquito más en la fase de cómo resolvemos y cómo actuamos frente a esto, y ha sido el gran disparador para todo lo que viene. Así que, Cristian, muchas gracias. Vero, gracias por la organización. Marina ahí también, que está haciendo de moderadora, y a todo el equipo. Tengo todos mis hijos gritando afuera, disculpen, pero esto es parte de la pandemia también. Hay que liderar ahí también. Sí, hay que liderar, ¿eh? Ese es el liderazgo más difícil a veces. Sí. Bueno. Bueno, gracias a todos por la participación, y Cristian, gracias por tu tiempo y acompañarnos en este momento y capacitarnos un ratito. Gracias a ustedes. Nos vemos. Un saludo a todos. Gracias por su Chau, chau.